porque ni el dogma ni el delirio nos explican el mundo. Lo que más se parece a la verdad está en el punto medio de varias versiones. Estamos ya próximos a cerrar temporada. No falta mucho en el que esta segunda temporada del Cerdo en el Lodo está por concluir. Nos iremos a tomar una pequeña pausa para volver a extrañar el proyecto y hacerlo con todavía más ganas. No, estamos ya casi por acabar temporada, no falta mucho. Pero antes de acabar esta temporada, no quiero irme sin explicar el método que me la paso mentando para arriba y para abajo, que si hermenéutica, hermenéutica, hermenéutica. ¿Qué demonios es la hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica filosófica? ¿Qué es la hermenéutica analógica? ¿Y qué es? No es el término que yo inventé, un término que recupero del doctor Mauricio Beuchot, y para allá vamos, la hermenéutica política. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es? La hermenéutica, en sentido estricto y creada por el filósofo Schleiermacher, la hermenéutica originalmente es el arte de interpretar textos bíblicos, legales y filosóficos. En filosofía moderna se convierte en una teoría general de la interpretación de textos, símbolos y acciones, culturas, historias de uno mismo. Su punto de partida es reconocer que la interpretación nunca es inmediata ni total y que todo entender implica interpretación. Es una bronca filosófica ya hablar de interpretación. ¿Por qué? Lo dirían todos los hermeneutas, como Schleiermacher, Ricoeur, Gadamer y también el doctor Beuchot. Se entiende que todo texto es ajeno, ¿sí? O es distinto al quien interpreta el texto. Y como ya dije al inicio, un texto puede ser lo que sea, pueden ser personas, pueden ser símbolos, pueden ser culturas, pueden ser historias, pueden ser muchísimas cosas. Todo aquello que es parte del otro puede considerarse un texto. Y cómo interpretas eso es lo importante. De ahí viene la hermenéutica del dios griego Hermes. Hermes era el dios griego, también luego conocido Mercurio, del dios de los mensajeros. También era, es el patrono de los periodistas y comunicadores y es el dios de la comunicación. También en ese sentido se interpreta o se toma la hermenéutica, que es esta disciplina filosófica de interpretación encomendada al dios Hermes. ¿Qué es entonces la hermenéutica? Es la idea de comprender algo, un texto, una acción, una cultura, etcétera. No es lineal, sino se requiere ir y venir entre el todo y las partes. Luego vamos a hablar de esto más a fondo, pero es lo divertido de leer. ¿Por qué es importante leer? Porque cuando tú ves una película, ¿sí? Cuando tú ves una película, tú estás tomando la versión de ese texto, que puede ser de una novela ya escrita o no, pero tú estás tomando en cuenta o tú estás recibiendo pasivamente lo que el director te quiso decir y nada más recibiendo, recibiendo. Sí puedes llegar a cuestionar o llegar ¿cómo se llama? A reflexionar una película, sí, sí es posible, por supuesto que sí, como todo en la vida, pero en teoría una película ya está más digerida para que tú nada más lo comas, lo consumas, lo tragues, ¿no? En el sentido más romántico, en el texto tú estás tomando las palabras tal cual como las dijo el autor, pero las palabras escritas tal cuales son más difíciles de digerir o de entender que solamente recibir, recibir. Información, ¿no? Entonces, a la hora que tú tomas el texto, tomas lo que ya conoces, lo que ya sabes, y lo que se está aportando el autor, y creas algo nuevo, algo distinto, algo más se crea. Entre lo que te dijo el autor y lo que tú estás tomando, se crea algo distinto, algo diferente, ¿no? Para entender una palabra necesitas el contexto de la oración, pero para entender la oración necesitas saber qué significan las palabras. Para comprender un texto necesitas conocer el todo, pero para conocer el todo debes ir comprendiendo sus partes. Para entender un autor como se debe, debes entender de dónde viene el autor, quién es,
¿Qué hace? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué no hace lo que hace? ¿Por qué no hace lo que no hace? Si entiendes el autor, sus circunstancias, entenderás por qué escribió lo que escribió. Esto lo dice más que nada Gadamer. Eso en el sentido de hermenéutica, ¿no? El que creó la hermenéutica fue el filósofo de siglo XVIII-XIX, Friedrich Schleiermacher. Él es el que postula el círculo hermenéutico, que es una especie de ciclo en el que él nunca se acaba de interpretar, ¿verdad? Uno tiene un texto, ese texto es interpretado por un sujeto, sale algo nuevo de ese sujeto y eso se vuelve a interpretar, y entonces el círculo hermenéutico nunca para. Este acto de significación y de significantes nunca ha de terminar, según el círculo hermenéutico de el joven Schleiermacher. Pero bueno, yo podía hablarles ahorita de lo que es, pues, Paul Ricoeur, podía hablarles del señor Hans-Georg Gadamer, que es otro hermeneuta importante, pero creo que el hermeneuta más importante y que más ha hecho por el campo y que ha conocido a estos hombres es el filósofo mexicano Mauricio Beuchot, sacerdote dominico. Bueno, antes de pasar a Beuchot, te dijo aquí una frase de, del señor Schleiermacher, dice: debemos entender al autor a veces mejor que él se entendía a sí mismo. Para una correcta interpretación de un texto hay que entender al autor a veces mejor que lo que él se entendía a sí mismo. Para saber por qué escribe lo que escribe, hasta tal vez a nivel subconsciente, si nos gustan las cosas de Nietzsche, ¿verdad? Pero bueno, Schleiermacher nos dice que la interpretación nunca termina, ¿verdad? Es como la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Entonces, el doctor Mauricio Beuchot, como ya lo dije, filósofo mexicano, nacido en 1950, ¿no? Él es uno de los principales promotores de la hermenéutica analógica. Y como él es mucho mejor que yo, no van a escucharme a mí todo el tiempo. En mi querida alma mater, en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, ¿sí? Él fue a dar una cátedra de hermenéutica analógica. Esto fue, ¿en qué año? ¿En qué año les digo en este momento? Fue hace un año. Hace un año fue el doctor Mauricio Buchot, que todavía vive, ¿sí? A hablar de hermenéutica analógica en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, en León, Guanajuato, que fue donde yo estudié. Para hablar de hermenéutica analógica, como la propone el doctor Beuchot, y poder dar el salto hermenéutica política, que es la postura que yo enarbolo en cuanto a mis análisis políticos de las noticias semanales, que no se pierdan mi querido Cerdo en el Lodo, noticiero semanal en el que desglosamos y analizamos las noticias de la semana más importantes. Bueno, es un video muy corto, vamos a verlo juntos e iré pausando para explicar las cosas que crea pertinentes en términos campechanos, ¿no? Obviamente el doctor Beuchot le habla a gente ya iniciada en filosofía, no se detiene a aclarar términos básicos. Yo me encargaré de hacer eso. ¿Para qué? Para que se pueda entender mejor mi metodología de hermenéutica política. Así que vamos a empezar con el doctor Beuchot y su cátedra de hermenéutica analógica en el CEFTA hace ya hace ya más de un año. Vamos a proceder e iré pausando en cuanto yo crea conveniente pausar para dar una explicación que creamos pues importante de mencionar, ¿verdad? Así que pues procedo a compartir pantalla. Gracias a mi amigo Mario por ayudarnos con el Zoom. Eso nos ayudó mucho, la verdad. Así que pues muchas gracias a Mario. Por él estamos haciendo esto. Gracias a Mario allá hasta Canadá. Ya lo conocieron en el video que tuvimos con los tres compañeros, Rafa Raigosa, Mauricio Valdés y el señor Mario Gómez. Ya lo conocieron, es él, es ese Mario Gómez. Bueno, entonces vamos a proceder, vamos a poner esta barrita aquí arriba donde estorbe lo menos posible. No quiero que tape el doctor Beuchot, pero bueno. Aquí está. Pues ya estamos compartiendo pantalla, así que... Ay, quítate. Aquí está. Muy bien. A ver, un segundo, que no estoy escuchando yo. De hecho, fíjense ustedes, ya la posmodernidad está de salida, está agotada, No se cumplió está su escuchando. A ver, misión, un hizo segundito. algunos bienes, pero ya está exhausta.
A ver, un segundito. Que no se oye. Cátedra que ahora se inaugura. Perfecto, ya se está escuchando. Muy bien. Pues venga, ahora sí, hay una disculpa, problemas técnicos. No funcionó como yo hubiera querido, pero ya estamos listos. Empecemos con el doctor Beuchot, ahora sí. Doctor Beuchot. Perfecto. Vamos con el doctor Beuchot. De hecho, fíjense ustedes, ya la posmodernidad está de salida, está agotada, cumplió su misión, hizo algunos bienes, pero ya está exhausta y ya está fuera. Muy buenas noches. Empieza con un pequeño teaser el doctor Beuchot que habla de que la posmodernidad ya está agotada. La hermenéutica es posmoderna. ¿Qué es la filosofía posmoderna? En el siglo XIX, después de que nos dijeron los filósofos que existían verdades eternas, verdades indudables, cosas que no se pueden dudar, cosas perfectas y absolutas, pues llega la Segunda Guerra Mundial a enseñarnos que el progreso en este mundo pues no sirvió más que para aventarnos bombas nucleares, no sirvió más que para eso. Eso lo criticó después la escuela de Frankfurt en su momento, pues teoría postmarxista. Eso en cuanto a los posmodernos, y los posmodernos, siguiendo a filósofos como Nietzsche y Michel Foucault, básicamente Nietzsche decía que no existían hechos, solo interpretaciones, y solamente valían interpretaciones de este mundo, ya que nadie podía llegar a tener la verdad completa, ¿no? La posmodernidad, con filósofos como el señor Baudrillard, puede ser el señor, otros se fueron de la cabeza, el señor Bidens, el señor, muchísimos posmodernos. Ahorita se me fueron de la cabeza, puede que vuelvan al rato a mí, pero bueno, todos estos filósofos posmodernos hablan de denunciar y describir la sociedad y la filosofía como la entendemos ahora, pero solamente describirlo, ¿no? Y cada quien tiene derecho a su interpretación. Muchas interpretaciones posmodernas pues, fueron muy divertidas, ¿no? Muy interesantes de leer, muy coquetas, ¿no? Muy chidas, ¿no? Derrida, otro posmoderno, bueno, muchas interpretaciones filosóficas son muy coquetas, pero pues no dejan de más que ser interpretaciones. Entonces, la filosofía tuvo que dar un paso atrás y volver a esto que es sí, entender que la verdad como tal, única, hegemónica, hermosa, como le llamaría el doctor Beuchot, unívoca, una interpretación única, válida, pues no es posible, pero sí podemos llegar a hablar de una interpretación, digamos, pues un poco homologada, ¿sí? Entonces, el doctor Beuchot hablará al rato sobre la diferencia entre univocidad, que es el dogma, que es solamente una forma de ver las cosas, y la equivocidad, que es la posmodernidad, que es ver las cosas de muchísimas, tantas formas que no acabas nunca. Entonces, ahí es donde entra la analogía del doctor Beuchot. Dejemos que siga hablando. Buenas noches a todas y a todos. Se me ha pedido que dé una breve explicación acerca de la cátedra que ahora se inaugura. Y por eso voy a tratar de exponer en qué consiste esto de la hermenéutica analógica. Solo unas breves palabras para explicar esta cátedra y mi propuesta filosófica, que es la de una hermenéutica analógica, es decir, conjuntar la interpretación con el concepto de la analogía, pues la hermenéutica nos enseña a interpretar textos, pero no podemos hacerlo de una manera unívoca, exagerando las pretensiones de exactitud, ni de una manera equívoca, sacando lo que nos dé la gana, pues así desvirtuamos el texto. Requerimos, pues, una actitud prudencial, que es la de la analogía. Recientemente, la hermenéutica ha adquirido una presencia. Bueno, aquí, ¿qué es lo que dice el doctor Beuchot? Ya lo dije varias veces y lo volveré a decir. Habla de una univocidad que es exagerar la pretensión de exactitud. Una persona unívoca, una persona dogmática cree que la vida se mide bajo solo un color y los textos y las cosas se interpretan bajo solo una norma real. ¿Qué es lo que yo critico, por ejemplo, de filósofos que se casan con una sola postura filosófica, ¿no? Yo soy tomista, yo soy nietzscheano y, por ejemplo, yo lo critico a Diego Rosarín justamente eso, que él es postestructuralista. Y su análisis filosófico se agota en el postestructuralismo, lo cual está padre el estructuralismo, está muy padre, pero se agota.
interpretación en eso, y un filósofo que se casa con una postura filosófica, pues bien podría mejor ponerse una sotana, como diría el señor Nietzsche, ¿no? Habla entonces de la univocidad, exagerar las pretensiones de verdad, y la equivocidad, que es casi que se cae en la anarquía y no entender nada. La frónesis, la prudencia, es un término filosófico aristotélico que está metido más en su ética, que la ética de Aristóteles habla de buscar la prudencia y el punto medio. Ya estamos viendo por dónde va la cosa, ¿no? El señor Beuchot, al ser un fraile dominico, recupera mucho a Aristóteles a Tomás de Aquino, que Tomás de Aquino, pues creo que es el máximo exponente de los filósofos dominicos, ¿verdad? Nos habla de la prudencia, que es estar en medio de llegar al punto medio aristotélico, que es, bueno, no vamos a ser ni valientes ni temerarios, perdón, ni miedosos ni temerarios, seremos valientes, ¿no? Porque no seremos ni una persona que no sale de su casa por nada, y tampoco una persona que se arriesga a lo tonto, seremos un valiente prudente, ¿verdad? Ni temerarios ni cobardes. Eso es lo que se refiere el señor Aristóteles y lo que se refiere el padre Beuchot. Sigamos con el padre Beuchot. Muy fuerte en el panorama filosófico. Era algo necesario, pues la hermenéutica es la disciplina de la interpretación de textos, tanto escritos como hablados y actuados. Y estábamos en un tiempo en el que ya nadie entendía a nadie, por eso se ha vuelto necesaria. Pues bien, la hermenéutica sirve para interpretar a los seres humanos, algo muy necesario en la enseñanza y en la sociedad. Sin embargo, la hermenéutica se ha visto tensionada por dos fuerzas contrarias. Una, la de la pretensión de la univocidad, es decir, de un significado preciso, exacto, rígido en nuestras comunicaciones. Esto se ha visto en alguna parte de la filosofía analítica, demasiado cientificista. Bueno, aquí el doctor Beuchot da un repaso a la filosofía analítica, que no es día para hablar de esto, no es un momento para hablar de esto, pero digamos que, ¿quién fue quien les dijo así? Creo que fue Heidegger, el filósofo Martin Heidegger le dijo a los filósofos analíticos y a los del Círculo de Viena, los ingenieros de la filosofía. Estos filósofos como el señor Bertrand Russell, tal vez, el señor Wittgenstein, Gottlob Frege y el señor Husserl y muchos otros filósofos que quisieron sacar la parte, digamos, la interpretativa a la filosofía y volverla una ciencia exacta. Y ahí que la lógica formal, actual, tiene más que ver con una ciencia filosófica bastante rigurosa, es la lógica, y no con algo un poquito más equívoco, como la lógica aristotélica, ¿no? Esta filosofía analítica, como la llama el padre Beuchot, es una filosofía que tiene más que ver con el hacer ciencia filosófica, lo cual no tiene nada de malo, ¿no? Pero el problema es que pasa lo mismo, que se vuelve dogmática, ¿no? ¿Qué es lo que hace un analítico más que nada, un filósofo analítico? Es muy preciso en los conceptos. Entiendo por este concepto esta u otra cosa. Creo que la filosofía analítica es lo que tiene que tener como herencia. No olvidar que hay que redefinir las cosas tal cual como son, ¿verdad? Y bueno, partir de esas definiciones, obviamente no llegar a un dogmatismo, como llega a ser en la analítica, como lo diría el padre Beuchot, opinión que no comparto del todo, pero bueno, el padre Beuchot es el padre Beuchot, así que pues vamos a escucharlo. Pero total, el doctor Beuchot habla ya no podíamos entendernos. Llegamos a un punto en que o la verdad es como yo lo ordeno y como yo lo digo, o China libre y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, eso es una exageración. No se vale ser o lo que yo quiera y China libre, o de a tiro, pues nada y nada de nada y lo que yo digo y se acabó, ¿no? Eso es este pleito entre la univocidad y la equivocidad, ¿verdad? Y bueno, el unívoco será dogmático y el equívoco, pues será alguien que dice, pues lo que caiga es bueno, ¿verdad? Y todos son iguales y nadie es como yo y bla, bla, bla. Bueno, después de ver el repasón que le da la filosofía analítica, sigamos con el padre Beuchot. Otra es la fuerza de la equivocidad, que es el abandono a lo impreciso e inexacto, a la total ambigüedad en la comunicación. Es lo que se ha visto en muchos ámbitos de la filosofía posmoderna, de la posmodernidad. Lo primero no pasa de ser un ideal, la interpretación unívoca.
las más de las veces inalcanzable, pues en nuestra comunicación ordinaria. Decía un profesor que tuve en la universidad, al doctor Arturo Mora, decía, la verdad es chida, pero la neta es inalcanzable. Repito, la verdad es chida, pero la neta es inalcanzable. Básicamente, habla el padre Benchot que la univocidad o esa verdad absoluta es inalcanzable, jamás la podremos conocer y podremos acercarnos a ella, pero es un mito, la verdad única, la verdad absoluta, ¿no? No, no, no. En un mundo tan variado como el del ser humano, hablar de una sola interpretación, de una sola verdad, pues es un sinsentido, ¿verdad? Y bueno, habla también de la equivocidad, que es simplemente pues falta de comunicación, falta de entendimiento, falta de concordia y que cada quien puede opinar lo que se le antoje. De ahí viene lo que yo siempre critico de la famosa responsabilidad o de la libertad de expresión sin responsabilidad de opinión. Esta libertad de libertad de, ¿cómo se llama? Libertad de expresión sin responsabilidad de opinión es equivocidad pura. Tú di lo que quieras, Chicharito. No pasa nada, no te preocupes por conceptos, por decir la verdad siquiera, como pasa con comunicadores de noticias, como los de Mola, como Ciro Gómez de Iba. No les importa la verdad, les importa seguir su agenda. Y eso es lo más equívoco del mundo, pues van a adaptar y a girar sus distintas noticias a cómo se acomode su agenda. Lo mismo va para aplaudidores y porristas del gobierno. Van a tirar maromas hasta romperse la cabeza con el fin de, pues, que siga con su línea de pensamiento, lo cual es lo más equívoco del mundo. O tal vez unívoco, yo diría equívoco, porque no defienden nada más que lo que les conviene y van a voltear lo que tengan que voltear para que sigan con eso. Bueno, entonces inalcanzable es la univocidad, o sea, la verdad absoluta, no existe, no está, no hay. Todos los sujetos, todos los hechos están sujetos a interpretación. Lo dije en espero ya haya salido para entonces, el podcast que estuve con el joven José Ibarra, que dije, bueno, ¿qué pasa si llegas tu esposa a la casa y tú te atragantaste con un dorito y yo a la hora de hacerte la maniobra Heimlich te rompí las costillas, ¿no? Tu esposa va a decir, ah, te enojaste con mi esposo y le rompiste las costillas. Es una forma de ver los hechos. O él va a decir, no, me toré con un dorito y él me hizo la Heimlich más fuerte de lo que debiera. Y por eso me rompí las costillas. Bueno, distintas formas de ver el mismo hecho y hasta cierto punto, ambas son ciertas, hasta cierto punto no, ¿verdad? Pero bueno, es un mal ejemplo. Pero bueno, ese es el chiste con universidad y equivocidad. Vamos a seguir avanzando. Predomina la inexactitud. Vivimos y avanzamos a pesar de ella. Y lo segundo, la equivocidad, es un desastre, pues el desbarrancarnos hacia la ambigüedad más grande es como renunciar a la comunicación adecuada, hundirnos en el subjetivismo, el relativismo y el escepticismo. Por eso hacía falta. ¿Qué es subjetivismo? Lo que el sujeto cree es lo que existe. Relativismo, cada quien tiene derecho a interpretación, cada quien puede pensar lo que quiera, que también eso es peligroso. Y escepticismo, pues yo no creo nada que no me traigan evidencia y ninguna evidencia va a ser suficiente para mí, así que pues China libre. Eso es lo que es el peligro de la equivocidad. De la univocidad, pues el dogmatismo, la inflexibilidad y la equivocidad, ¿cuál es el peligro? Pues la estupidez, ¿no? La tolerancia a la estupidez, básicamente. Rescatar un concepto que ha sido olvidado, o por lo menos preterido, que es el de la analogía. El significado analógico no pretende la univocidad o exactitud completa, pero tampoco se derrumba en la ambigüedad extrema, en la equivocidad. Se mantiene en un lugar intermedio, oscilando hacia un lado y hacia el otro, quizá más inclinado a la equivocidad, porque en la analogía predomina la diferencia. ¿Qué es lo que entiende el padre de Ochoa por analogía? Entiende que la univocidad es imposible. Ya hablaré en términos de univocidad y equivocidad porque ya los expliqué. Entonces, entiende que la univocidad es inalcanzable, que esa cosa como univocidad nunca va a suceder. Entonces, y reconoce que existen distintas opiniones o interpretaciones equívocas, o sea, variadas. Insisto, hablo en esos términos. La analogía, ¿sí? Recupera la equivocidad, ¿sí? ¿Sí? Pero pretendiendo la univocidad. Va de nuevo.
Yo sé que hay muchísimas formas de ver las cosas, muchísimas formas de interpretar las cosas, pero hay que tender a lo unívoco dentro de lo equívoco. El punto medio, ¿qué es lo que se encuentra en medio de las distintas equivocidades? Y vuelvo a mi frase de toda la vida. En el punto medio de varias versiones está lo más parecido a la verdad, y la verdad es que en muchas de las interpretaciones de las cosas hay algo que se repite, hay algo que está en medio. No es lo que se refiere el padre Beuchot. En cuanto a analogía se refiere a poner en medio, ¿sí? Las distintas versiones equívocas, ¿sí? En medio de una univocidad. Básicamente es buscar principios, buscar cosas clave, términos y conceptos clave, palabras básicas, principios involucrados. ¿Cuál es el principio que vas a defender para que no te pierdas en el mar de equivocidad de él? Volviendo al punto, a la política de hoy en día. ¿Qué es lo que defiendes? ¿La democracia? Perfecto. Defiende la democracia. ¿Qué es lo que te gusta? ¿El libre mercado? Defiende el libre mercado. Pero entonces usa ese principio unívoco para navegar en la equivocidad y no te pierdas, ¿no? Eso es lo más parecido a la analogía que podemos hacer nosotros los mortales, ¿no? ¿Qué es la analogía? Más que pues llegar al punto medio prudente, ok, ni caliente ni frío, tibio, ni rojo ni azul, morado, ni blanco ni negro, gris. Buscar y navegar en ese punto medio. Es lo que habla el doctor Beuchot con el tema de analogía, ¿no? Buscar ese punto medio entre lo unívoco y lo equívoco. ¿Cómo lo haces? Buscando principios involucrados y qué es lo que tú vas a defender, no personas, no partidos políticos, no países, no, defender principios e ideas. Es lo más cercano a lo unívoco que puedes encontrar, pero no vas a encontrarlo de una forma única, sino vas a encontrarlo en distintas formas de discursos equívocos. Podríamos hablar de Derrida también aquí, pero no es el momento. Aquí es el día del padre Beuchot. Seguimos, padre Beuchot. De esta manera tenemos una que podemos llamar hermenéutica analógica, en la que a diferencia de la unívoca, se acepta más de una interpretación como válida, pero a diferencia de la equívoca, no todas o casi todas, sino un grupo de ellas, y además jerarquizadas en un orden descendente, de modo que Ahora sí que no se vale todo para los chicharitos que dicen que, ay, es mi opinión, tienes que respetarla. Mangos, mangos, mangos de la China. No se acepta que no solo hay una interpretación válida, no, sino que hay un puñado de estas interpretaciones. Y una es mejor que la otra. ¿Y cómo las jerarquizas? Con base a sus argumentos. ¿Y cómo jerarquizas los argumentos? El grado de verdad de las premisas de tu argumento y también cómo estructuras tu argumento. Si el argumento no es falaz, si tiene un verdadero correcto razonamiento. Eso, podemos hablar de las falacias y de la lógica otro día, pero es como jerarquizas los argumentos. Entonces, no puede venir el chicharito a decir que libertad de expresión y las mujeres se vayan a hacer bien sándwich cuando no tiene ningún rigor metodológico lógico, así que su opinión es una pendejada. Otra vez, cuando hablan los antivacunas que les da miedo comerse vacunas, pero ven que comen Coca-Cola, bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu base científica, tu base metodológica y tu base de evidencia para opinar lo que opinas? Fundamenta lo que dices, perro bastardo, como dice el meme. Entonces, de eso se trata. Jerarquizamos las distintas puñados de interpretaciones y descartamos las que no van al caso. No vas al caso, no juegas. Punto. Suena como censura, la sagrada libertad de expresión y censura. No. Simplemente no puede haber no puede haber libertad de expresión sin responsabilidad de opinión. Y es lo que habla el doctor Biochot. haya algunas que son mejores y otras peores, hasta que se llega a un punto en el que son equívocas y por lo mismo inválidas. Hablo de una filosofía orientada hermenéutica y analógicamente. Ella necesita una dirección hermenéutica porque es lo más presente en la filosofía actual. Y además, de hecho, lo que más practicamos en nuestras labores es la interpretación, pues estudiamos textos y al hacerlo bien,
nos ayuda esta disciplina. En nuestras tesis tratamos de comprender a los clásicos, a Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Hegel, Heidegger, y para ello necesitamos ese instrumento conceptual que es la hermenéutica. Pero también requiere ser analógica, porque ya ha habido mucho tiempo, ya ha pasado mucho tiempo tensionada dolorosamente entre hermenéuticas unívocas, inalcanzables, y hermenéuticas equívocas, de las que más conviene escapar. Por otra parte, la hermenéutica analógica es ya todo un movimiento. Lleva 30 años y es de grupo, es grupal. Muchos la cultivan y se trabaja entre todos. Por eso es que yo creo quiero que mi pequeño audiencia, muy pequeña, diminuta audiencia en Salud en el Lodo, se vuelva una comunidad. Cada quien tiene derecho a aportar su opinión y aportar su versión de las noticias y de los temas políticos actuales. Obviamente respetando el precepto del padre Beuchot de que, bueno, hay unas mejores que otras y habrá argumentos mejores hechos que otros. Y no hay nada de malo, simplemente si tu argumento no está a la altura, pues para la próxima, pues investiga, consulta, lee, infórmate para que tu argumento esté a la altura, ¿sí? Y obviamente, pues si estás en una tierra de ciegos y tú eres el tuerto, pues serás el rey. Pero si llegas a una tierra donde la gente tiene más de 10 ojos, pues vas a quedar como tuerto. Hay que entender que también en distintas partes de la sociedad se dan distintos niveles de conversación, ¿verdad? Entonces, es lo chido de la hermenéutica que puede ser grupal. Y pues aquí en nuestro querido cerdo, todas las interpretaciones y opiniones están abiertas. Pero bueno, si tu interpretación viene siendo unívoca o una interpretación equívoca, pues con poca calidad, pues lo que va a pasar es que pues serás invalidado, como dice el doctor Beuchot. No tiene nada de malo, simplemente tu opinión no solamente es buena por ser tuya, sino es buena por el contenido que ésta tiene. Se la encuentra en varios países por muchos investigadores, principalmente en México, pero también en otras partes de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. También se halla en Estados Unidos y Canadá, en España y hasta en Rumania. Esto es indicio de que ha respondido a algunas cuestiones que se plantean en la filosofía actual, sobre todo en Latinoamérica. Es una propuesta filosófica mexicana y latinoamericana. Es reconocida como un movimiento mexicano por el historiador de la filosofía mexicana, el doctor Guillermo Hurtado. Guillermo Hurtado, otro de los filósofos mexicanos vivos más importantes del momento, junto con Beuchot. Y sí, yo retomar la hermenéutica analógica del padre Beuchot también es retomar una filosofía mexicana, que digo, hablará un poquito después de eso el padre Beuchot. Hay hermenéutica analógica aplicada a la cultura, aplicada a muchas cosas, literatura, la filosofía, a muchas cosas, incluso a la teología, pero yo la apliqué a la hermenéutica analógica política, ¿va? Eso ya lo diré al final, pero bueno, es una corriente mexicana. Aquí estamos hablando de un licenciado en filosofía que gusta de la filosofía mexicana, ¿verdad? Porque ya hablamos mucho de filosofías extranjeras, alemanas, inglesas, gringas, y bueno, y la filosofía latinoamericana y mexicana, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues aquí está, presente y sonante. Hablamos ya de filosofía náhuatl hace poco, y ahora pues vamos a hablar de filosofía mexicana actual. Nada más actual, el doctor Beuchot nació en 1950, o sea, es joven, tiene 75 años todavía, bueno, joven, relativamente joven. También como propuesta latinoamericana, por los latinoamericanistas Mario Magallón y Juan de Dios Escalante, en un libro intitulado América Latina y su episteme analógica, del Centro CIALC de la UNAM, que son los discípulos de Leopoldo Sea.
y ha sido Otro reconocida filósofo como mexicano mundial tremendo, Leopoldo Sea. por Jean Grondin, este gran hermeneuta canadiense. Por otra parte, el español Marcelino Agis Villaverde le dedica un capítulo en su historia de la hermenéutica, pero de todos modos es una pieza de filosofía mexicana, inclusive surgida de su historia, como lo muestro en un libro mío, que es la racionalidad analógica en la filosofía mexicana, desde los orígenes, desde los pueblos originarios hasta la actualidad. Es un escritor prolijo, ha escrito demasiado. Además, la hermenéutica analógica es una propuesta crítica. Por eso ha recibido también el nombre de hermenéutica analógica crítica, por Francisco Arenas Dols, discípulo de Adela Cortina y Jesús Conil. A su vez, bueno, hablando de fanboy, Adela Cortina, otra de las filósofas relativamente actuales, filósofa española, alumna del señor Habermas, que habla de la ética de mínimos y máximos, que tiene mucho que ver con la ética de la compasión, pero no es el día de hablar de Adela Cortina, pero es muy divertida Adela Cortina. Si quieren que hable de Adela Cortina, puedes hacerlo otro día. Y bueno, ya vimos que la filosofía hermenéutica analógica crítica es latinoamericana y tuvo mucho impacto, ¿no? En todo el mundo hispano, y sobre todo el mundo hispanohablante y no tan hispanohablante como hablará después, o no sé si habla en este video de eso el doctor Beuchot, sobre que la comunidad chicana se apoya mucho de la hermenéutica analógica como filosofía, y creo que gente en la Universidad de Berkeley está haciendo trabajo de hermenéutica analógica, y gente chicana, pues gente paisana de la raza de oro. Bueno, vaya, la hermenéutica analógica crítica, justamente la crítica, ¿qué es la crítica? Más que, bueno, destruir en sus partes, dicho en términos muy llanos, destruir en sus partes básicas el discurso o los textos y volverlo a armar. Esa es la crítica. Así que la crítica es dudar. Ay, a ver, ¿qué me está diciendo este güey? A ver, vamos a dudar. Vamos a dudarlo y ver de qué está hecho lo que dice para entenderlo mejor. Y eso es la crítica. Por eso es hermenéutica analógica crítica. Lo que te dan, lo pones en tela de juicio, lo analizas desde sus aspectos hermenéuticos, como de quién lo dice, por qué lo dice, dónde lo está diciendo, en qué situación lo está diciendo y demás, y en qué circunstancias, ¿no? Y qué es lo que dicen otras personas de ese hecho, y puedes llegar a sacar una conclusión hermenéutica analógica crítica, que es lo que hacemos en Su Querido Puerco, que ya sacando el conejo del sombrero, que es la hermenéutica analógica crítica política, ya con todos esos apellidos, no es más que el método analógico, hermenéutico, crítico, aplicado a la política. Vemos un hecho político y lo criticamos y lo analizamos bajo la luz de esta metodología que es, bueno, vamos a ver qué es lo que está diciendo esta persona, por qué lo está diciendo, quién es, para quién trabaja, quién le paga, en qué canal lo está diciendo, por qué está diciendo lo que dice, cuáles son sus intenciones, sus no intenciones, entender qué es lo que dicen otras personas de ese mismo hecho para llegar a un punto medio y bueno, simplemente respetando ciertos principios, ¿no? Principios que manejamos en el cerdo es autonomía, no maleficencia y beneficencia, ¿verdad? Esos son los principios básicos. Pero bueno, sigamos con el señor Beuchot ya para no detenerlo más. discípulos de Apel y Habermas en la Universidad de Valencia. Asimismo, es poscolonial y decolonial, por ser anticolonialista. En efecto, no pertenece a lo que Carlos Pereda llama filosofías sucursaleras, es decir, no es una sucursal o filial de la hermenéutica europea, sino que aprovecha ese instrumento conceptual que es la hermenéutica para... Una filosofía sucursalera puede ser la filosofía postestructuralista y estructuralista que maneja el analista político Diego Rosarín. No, es una filosofía sucursalera. Es lo que hacen los hermanos Rosarín, hacer filosofía de sucursal. No tiene nada de malo, pero pues cada quien. Para aplicarlo a México. Está en la línea de lo que nos decía en clase don Leopoldo Sea, que usáramos lo que quisiéramos, existencialismo, marxismo, estructuralismo, etcétera, pero que lo aplicáramos a México.
Es lo bonito de una filosofía aplicada a México. Y Leopoldo Sea, filósofo español que llegó aquí a México después de la Guerra Civil, junto con José Gaos, pues fue maestro creo que de Ramón Xirau. Y bueno, eso ya son chismes filosóficos que no vienen al caso. Pero bueno, Leopoldo Sea le decía aquí bien, él fue alumno de Leopoldo Sea, el señor Beuchot, y dice que bueno, usen lo que sea, pero úsenlo en México. No, si tu filosofía, si agarras a Kant y agarra a los filósofos europeos que quieras, aplícalo a México. Aplícalo a tu circunstancia inmediata, no México, a tu circunstancia inmediata. ¿Cómo puedes fomentar el pensamiento crítico, más que con hermenéutica analógica, ¿sí? A tu terreno actual, ¿no? Haz lo que puedas para sacudir unas cuantas cabezas. Básicamente, aplicando a México la hermenéutica analógica. Lo haré pronto cuando hable de uno de mis o filósofos mexicanos favoritos, junto con Antonio Caso, es también el joven José Vasconcelos, pero de eso más adelante. Más aún, la hermenéutica analógica ahora está colonizando a otros, ya que se cultiva en España, sobre todo en la Universidad de Valladolid y en la de Valencia. Asimismo, se cultiva en Estados Unidos, es decir, Europa y Estados Unidos, que se han considerado como los colonizadores epistemológicos, y ahora la hermenéutica analógica está colonizándolos a ellos. Bravo, bravo, bravo. En Estados Unidos, un grupo de chicanos, Lo que yo les decía. como el de Robert Sánchez, de la UCLA, de California, UCLA, no era Los la Berkeley, Ángeles, perdón. quien está traduciendo mi tratado de hermenéutica analógica al inglés. Librazo, librazo. Él me decía que los chicanos luchan por identificarse y diferenciarse de los estadounidenses y que desean usar la hermenéutica analógica para hacerlo. Me decía que en Estados Unidos propiamente no hay propuestas, ya que la filosofía analítica es inglesa y el pragmatismo estadounidense ha quedado atrás en la historia. En cambio, a ellos les daba orgullo que hubiera una propuesta filosófica mexicana, como es la... Otro repasón que le daba a los gringos diciendo que la filosofía, que no hay filosofía gringa, porque pues, el pragmatismo y gringo eran unas filosofías más importantes, como el de William James, que dio luego pues nacimiento a la psicología Gestalt. Pero bueno, la filosofía inglesa pues no es gringa, y la filosofía inglesa pues es también empirista, pero hoy día no existe una cosa como una filosofía gringa, ojo. No sé si no se hace filosofía en Estados Unidos o no es más que filosofía sucursalera, como la diría el padre de Ochoa, pero en Estados Unidos no hay filosofía. De ahí que estos chicanos, como Robert Sánchez en la UCLA, que a mí me equivoqué, no fue en Berkeley, fue en UCLA, pues están haciendo filosofía hermenéutica analógica mexicana, ¿no? Y ellos como chicanos yo creo que han de sentir como ver un América Guadalajara en Los Ángeles, pero mejor, todavía mejor. Así que bueno, sigamos. hermenéutica analógica les está sirviendo para enfrentarla a... Olvida todo. Un segundito, por favor. la filosofía estadounidense, ya que ellos hacen filosofía mexicana, solo que en inglés, y justamente, muy justamente la llaman Mexican Philosophy. Bravo. La hermenéutica analógica pertenece a la tradición mexicana del pensamiento analógico, desde los pueblos originarios, pues Miguel León Portilla, Paz descanse, me decía que la idea de la analogía se daba en los nahuas, como el Nepantla, es decir... ¿Se acuerdan que hablamos de eso en el curso de Filosofía en México? El concepto de Nepantla es estar en medio de los opuestos. ¿Se acuerdan? Bueno, pues en la filosofía analógica, hermenéutica, tiene precursores en los pueblos de la Nahua, en los mexicas. ¿Qué tal? Con el concepto de Nepantla. El estar en medio de dos opuestos, si no se acuerdan bien de esa parte. Así que bravo, seguimos cada vez queriendo más esta filosofía hermenéutica. Espero que acabando este video quieran esta filosofía mexicana tanto como yo. El estar en medio de dos culturas o de dos cosas. En la época colonial
sobre todo en Bartolomé de las Casas. Fue lo que le permitió entender, al menos algo, la otra cultura, la indígena. También se dio en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Por eso les digo que si gustan, ahorita no voy a meterme en lo de Bartolomé de las Casas. En filosofía en México es un tema interesantísimo, pero no voy a meterme ahí porque pues no es el momento. Pero de nuevo, esperemos que pueda haber más likes para la tercera temporada del Cerdo en el Lodo que sale en 2026. Podamos empezar a hablar de filosofía en México otra vez, si es lo que llama la atención, viendo los likes, viendo las vistas, a ver si eso pega un poquito. En el siglo XIX, en Clemente de Jesús Munguía, y en el siglo XX, en Octavio Paz y en Enrique Dussel. Enrique Dussel, amigo mío recientemente fallecido. Paz descanse, Enrique Dussel. Octavio Paz decía que la analogía era el núcleo de la poesía, como lo sostiene en ese hermoso libro que lleva por título Los hijos del Limo, y que trata de románticos, simbolistas y surrealistas. Y ya en el nombre es analógico, porque sí, son los hijos del limo, los hijos del lodo, los hijos tirados, pero de un barro creativo, como es el limo que es que fructifica. Y qué más hermoso que una filosofía latinoamericana, como la filosofía de la liberación, con la visión de los vencidos, ¿no? Que vengan y nos digan, ¿no? Los hispanistas, amantes del sabor a bota, que se enojaron porque se quitó la estatua de Cristóbal Colón de la Ciudad de México y se puso una mujer indígena, porque ellos creen que somos resentidos por querer voltear a ver a nuestras raíces prehispánicas. Sí, somos mestizos, somos revoltijo España con indigenismo. Lo malo es que equivocamente se daba más preponderancia a la herencia hispana que a la herencia prehispánica, que a la herencia precolombina, que a la herencia original. Bueno, entonces, si vamos a hablar de herencia hispánica, no me dejes afuera la herencia original, porque nada más se le daba preponderancia a la herencia original y nos avergonzamos de nuestros orígenes indígenas y vemos un indígena en la calle y lo vemos feo y bueno, no hablaremos del racismo en México, que es bravo y tremendo, y bueno, ya se evidenció con el juez Hugo Aguilar de la Suprema Corte. Así que, ¿qué más que una filosofía en México que enaltece a los vencidos, enaltece a los conquistados y que ahora esta filosofía postcolonial está colonizando otros países? ¿Qué más orgullo como mexicanos queremos que hasta en temas ideológicos estamos prosperando? Yo le daría, ¿sí? Una invitación, si algún día, que no espero que nunca sea, yo creo que nunca va a ser porque estoy en un nivel muy pequeño, pero algún día le llegue esto al profesor Lorenzo Meyer, a Claudia Sheinbaum, y en lugar de hablar de humanismo mexicano, que para mí ya les dije que eso, a mí no me, esa filosofía se me hace muy barata, y además que es sucursalera, como la dice el joven Beuchot, el señor Beuchot. ¿Por qué no hablar de filosofía hermenéutica analógica mexicana? Llevar al doctor Beuchot a la mañanera. ¿Por qué no darle tribuna a los filósofos mexicanos que están teniendo auge en el mundo? ¿Por qué no darles tribuna y hablar de una filosofía original, descolonizadora, como es la hermenéutica, no hablar de filosofías sucursaleras, como lo mismo humanismo mexicano, que no es más que decir comunismo, pero no tener los huevos de decirlo en voz alta? Pero bueno, no voy a manchar al doctor Bechot con mi lenguaje soez. Sigamos adelante. Octavio Paz decía que la analogía era el núcleo de la poesía y Enrique Dussel la usaba como analéctica, es decir, incorporada a la dialéctica. Y una vez en la facultad de la UNAM me dijo, tú y yo somos los filósofos de la analogía, tenemos que resistir, porque sabemos, la modernidad no comprendió o no quiso al concepto de analogía, pero ahora está volviendo por sus fueros. La modernidad no son más que esos cientificistas rancios que dicen, ay, la típica frase de Neil deGrasse Tyson, que es unívoca, ya podemos saberla como unívoca, que dice Neil deGrasse Tyson, el famoso astrofísico heredero de Carl Sagan, ídolo de los que ven la teoría del Big Bang, que dice, lo bueno de la ciencia es que es verdad, creas en ella o no. Bueno,
Es una persona que no sabe de ciencia, te sabrá decir que, por supuesto, la ciencia puede llegar a ser unívoca, ¿sí? En sus resultados, pero equívoca en su metodología. Si la metodología es equívoca, es posible que también sea equívoca los resultados. Así que ellos mismos tienen que buscar una especie de fusión. Por eso a veces hacen pruebas en distintos laboratorios en distintas partes del mundo para comprobar que tal o cual teoría es verdad. Si la pueden replicar en varios lugares usando, cambiando tales o cuales variables, pues entonces esto puede que sí sea verdad, ¿verdad? Bueno, total. Entonces, bueno, una persona que dice, "Ay, yo creo en la ciencia", es una persona unívoca y una persona que se quedó en la modernidad, ¿no? Porque la modernidad no le gustó la analogía, porque ellos querían verdades eternas y inalienables, inobjetables y absolutas. Bueno, pues la modernidad en eso se parece a la medievalidad y bueno, por eso no gustó la analogía en la época moderna, que la modernidad pues brinca a estos cientificistas rancios que no les cabe en la cabeza nada que tenga que ver con humanidades y si ellos solo entienden 2 más 2, que no está mal, pero bueno, todo tiene que ser integral, holístico, ¿no? La parte matemática, la parte científica y la parte humanística, todo es parte de lo mismo. Por su parte, la hermenéutica analógica es atenta a los clásicos, ya que bebe de toda la historia de la hermenéutica, pero trata de ir más allá. Recibe elementos de Hans-Georg Gadamer y de Paul Ricoeur, Bravo. pero añade otros. A lo de Gadamer añade la frónesis o prudencia como analogía hecha carne propia o sentido de la proporción. Recordemos que Gadamer decía que la frónesis es el esquema de la hermenéutica. En cuanto a Paul Ricoeur, Prudencia, ya lo había dicho. la hermenéutica analógica va más allá de su hermenéutica centrada en la metáfora, pues le añade la parte de la metonimia, pues la analogía abarca esos dos polos, No lo haremos metáfora y metonimia, según el gran semiotista Roman Jakobson, tan amigo de Octavio Paz. Y de hecho, Paul Ricoeur fue el que me orientó hacia la hermenéutica analógica, este gran hermeneuta, ya hace tiempo fallecido. Él me decía que la hermenéutica tiene como objeto de principalidad el símbolo, pero el símbolo solamente se puede interpretar analógicamente. Y yo lo he encontrado en Kant, en la Crítica del Juicio, parágrafo 58. Fue Paul Ricoeur. No hablaremos de Paul Ricoeur, ni de todo esto de Kant, ni nada de esto, porque no es el momento de hablar de esto. Yo vuelvo a invitar a mi amigo Rafael Raigosa, si quiere hablarnos del símbolo y de Cassirer y la crítica del juicio. La invitación del maestro Rafael Raigosa está abierta cuando quiera venir a hablarnos de esto. Él es muchísimo más, él es experto en estos temas. Deja la puerta abierta al señor Rafa cuando quiera venir. Ricoeur el que pues me orientó hacia una hermenéutica que estuviera empotrada en la analogía, pero también es atenta al psicoanálisis y ha sido aprovechada por algunos psicoanalistas. Por supuesto. Yo di clase de hermenéutica precisamente en el Círculo Psicoanalítico de México. Conocí al fundador, Armando Suárez, que murió muy pronto, y por eso más bien trabajé cuando estuvo su sucesor, Pepe Perrés. La hermenéutica analógica ha tenido algunas derivaciones. Por ejemplo, Luis Eduardo I, colombiano-mexicano, ha implementado una hermenéutica analógica de lo cotidiano. ¿Quieres vivir unas vacaciones especiales? Otra vez anuncios. Me niego a comprar YouTube Premium, los disculparán ustedes. Samuel Arriarán, boliviano-mexicano, una hermenéutica analógico-barroca, porque era amigo de Bolívar Echeverría, especialista en el barroco, y también amigo mío. Por eso, qué hermoso, por la amistad, juntó a los dos amigos en hermenéutica analógica barroca. Asimismo, la hermenéutica analógica ha sido reconocida como una nueva epistemología,
dentro de las epistemologías del sur, que ahora son tan cultivadas. Epistemología es la disciplina filosófica La que hermenéutica estudia la analógica. forma- Otra vez, perdón, no le puse pausa. La epistemología es la disciplina filosófica que se dedica al estudio de cómo se pueden entender y conocer las cosas. Básicamente, cómo funciona el entendimiento, cómo funciona la razón y el conocimiento. Esa es la epistemología. La hermenéutica analógica se vuelve entonces una disciplina epistemológica ella misma, ¿no? Como puede haber sido muchas otras a lo largo de la historia, pues entonces queda hermenéutica analógica como una teoría epistemológica. Bravo. También es dialéctica. En efecto, la dialéctica, según Philibert Secretan, no es más que una de las formas de la analogía. Y en la analogía yo encuentro una dialéctica, solo que diferente de la dialéctica hegeliano-marxista, que hace síntesis y con eso destruye a los opuestos. En eso me distingo de mi amigo Enrique Dussel. Yo veo una dialéctica en la analogía que no hace síntesis, que no mata a los contrarios, que más bien pasa no por Hegel y Marx, sino por Kierkegaard, Nietzsche y Freud. En una ocasión me tocó estar en una mesa redonda. Bueno, básicamente, esto lo va a explicar mejor el padre de Ochoa. ¿Qué es la dialéctica hegeliano-marxista? La que dicen los chairos, ¿no? La famosa, los chairos como yo. La dialéctica de tesis, que es una cosa que se afirma. Antítesis, la tesis, que niega la afirmación anterior. Y la síntesis, una especie de superación que ni afirma ni niega las anteriores, sino que la supera en algo mejor, ¿no? Es lo que decía Marx, ¿no? El capitalismo será superado por sus contradicciones en un sistema de producción superior, ¿no? Es lo que enarbolan los marxistas. Yo creo que no, que el capitalismo ya ha tardado mucho en morir y creo que no va a morir porque se adapta y está difícil de que caiga. Al final del día está muy difícil de que caiga, ya que apela a un sentimiento muy humano que es el egoísmo. Entonces está muy, muy difícil. El egoísmo individual y no el egoísmo de las élites. Entonces está muy, muy difícil. Entonces, con que engañen por cierto egoísmo a las personas de abajo, está difícil que se supere el capitalismo. Lo veo difícil, pero más bien imposible. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el padre Bichot? La analogía, usando otra vez el término de Nepantla, no supera estos opuestos, estas contradicciones, sino que las trata de amalgamar, ¿no? O sea, tomamos parte de la tuya y parte de la tuya, y entonces queda esta cosa distinta, ¿no? Es lo que hace la analogía. Ni tú ni yo. Como decía el padre Francisco Reséndiz, también un maestro mío dominico, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es lo que hace analogía, no mata a los anteriores, no los sintetiza y los absorbe, sino que los toma de precursores, ¿sí? Y toma las cosas en las que pueden estar de acuerdo para poder, pues, llegar a una analogía, ¿no? Llegar a un punto medio. Es lo que haría. Algo parecido a una analogía sería tal vez el keynesianismo o tal vez la forma de producción china, que es socialista, pero un poquito de capitalismo. O sea, tal vez una superación no dialéctica sería más bien analógica, sería el régimen de producción chino. No dialéctico, sino analógico. Porque no mató a los anteriores, sino que usó sus mejores cualidades de los dos para hacer algo mejor todavía. Y no los mata, los utiliza. Que había sido organizada por Bolívar Echeverría. En ella estuvimos el posmoderno Jean Baudrillard, Michel Maffesoli, otro posmoderno, Samuel Arriarán y yo. Allí expuse la hermenéutica analógica y al final Maffesoli me dijo que eso era una dialéctica, pero premoderna. Tenía razón, en la que se inicia con el mismo Heráclito, claro, y pasa por Nicolás de Cusa. Pero también la veo en Kierkegaard, con la paradoja, esa idea de Kierkegaard, la paradoja, que no hace síntesis. La veo en Nietzsche, pues Apolo y Dioniso no engendran nada nuevo, pero hay que pacificarlos, y el que los pacificaba era precisamente Hermes.
Y en Freud, En Nietzsche, que hablaremos de él, que a lo mejor a fin de año, a lo mejor será el último especial, hablaremos de Nietzsche para entonces. Apolo y Dionisio son dos pulsiones en que maneja Nietzsche. Apolo, la pulsión más recatada, preocupada por el futuro, que olvida el cuerpo, digamos, lo más parecido al ascetismo cristiano. Y Dionisio era el entender el cuerpo, los placeres mundanos y las cosas del día de hoy. Eso es lo que se entiende por Apolo y Dionisio en términos muy básicos, insisto. Entonces, Hermes, la hermenéutica viene a pacificar a ambos, ¿no? A tomar a un poco de ambas. O sea, sí, preocúpate por el presente y no olvides el futuro. Algo muy simple, pero que llevó libros enteros de filosofía, ¿no? Pero pues hay gente que no entiende y siempre se va al cielo, al cielo, al cielo y olvida el cuerpo, y gente que va al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo y olvida el cielo. Entonces, el chiste es, sí, vive el hoy, no olvides el mañana. Es básicamente, es en términos muy llanos, muy llanos, pero no es el momento de hablar de eso. No es el momento de hablar de eso el día de hoy. Freud es el yo, en medio de las solicitaciones del ello y las prohibiciones del superyo, y tiene que apaciguarlos como otro Hermes para que no caiga en la angustia o la ansiedad. Aquí habla de Freud, pero Después, eso es otro día. una dialéctica sin síntesis de los opuestos, porque eso es matarlos, sino que los deja existir e incluso los pone a colaborar. Así es. La hermenéutica analógica es pensamiento crítico, ya que se ha hecho una alianza entre la hermenéutica analógica y la hermenéutica crítica de Adela Cortina y Jesús Conil, quienes dedicaron al joven profesor Francisco Arenas Dols de Valencia a elaborar una hermenéutica analógica crítica. Ellos provienen de la escuela de Frankfurt, pues fueron alumnos de Apel y Habermas, y la hermenéutica analógica crítica ha heredado el criticismo de esa escuela, pero se coloca en la crítica desde América Latina, como filosofía del sur que es. De hecho, en una ocasión en que Arenas Dols visitó la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dijo que ellos estaban aprovechando la hermenéutica analógica. Alguien le preguntó que si entonces ellos eran los que ahora estaban siendo colonizados por nosotros, y él respondió que sí, que eso podía tomarse como una colonización inversa o de vuelta. En México, De España. hecho, un gran amigo mío, Gabriel Vargas, es un filósofo de la UAM, insiste en que yo la llame hermenéutica analógico-crítica, porque desciende de esta escuela de Frankfurt, pero tiene sobre todo un carácter latinoamericano y mexicano. Así es, independiente. Asimismo, la hermenéutica analógica ha tenido diálogo con europeos, como con Gianni Bátimo, Mauricio Ferraris y Eugenio Trías. Posmoderno. Bátimo declaró que la hermenéutica analógica funciona y que es pensamiento débil, porque se opone al univocismo de la modernidad. Así es. Recordemos que Bátimo, que acaba de morir, era el del pensiero débole, del pensamiento. Wix, te den. No, pues sí hay varios anuncios ahí, disculparán. Pensamiento débil, y así me dijo que podía encontrar la hermenéutica analógica dentro de su pensamiento débil. Mauricio Ferraris ha reconocido que la hermenéutica analógica es la nueva hermenéutica para el nuevo realismo. De hecho, fíjense ustedes, ya la posmodernidad está de salida, está agotada, cumplió su misión, hizo lo que tenía que hizo hacer. algunos bienes, Poner a dudar. pero ya está exhausta y ya está fuera. Ya en mi facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ya no se discute la posmodernidad. Hay nuevas corrientes y una de ellas es la capitaneada por Mauricio Ferraris, el nuevo realismo, con Marcus Gabriel, un brillante profesor joven alemán, Quentin Meillassoux, el francés, Graham Harman, el norteamericano, y varios profesores jóvenes muy brillantes. Y allí el propio Ferraris dice que puede entrar la hermenéutica analógica
en el nuevo realismo, como un realismo analógico, así le llamó él. Eugenio Trías, también ya murió, trabajaba la razón limítrofe y hablaba del hombre fronterizo. Pero una vez en Madrid le hice ver que más limítrofe es el mestizo, el cual es un análogo, porque el mestizaje es analógico y el mestizo. ¿Qué más ejemplo de analogía que el mestizaje, no? Tenemos una parte mestiza, una parte original indígena, una parte española, y sale esta cosa que jala a ambos, ¿no? Tiene parte española, parte prehispánica, ni demasiado español, como algunos hispanistas rancios, ni tanto tan indígena como algunos mexicanistas que sí, ya de a tiro, sí, jalan demasiado la cobija, ¿no? Ni una ni la otra, dice el padre Beuchot, en el punto medio, con prudencia. Es un análogo. Y en uno de sus libros sobre la condición humana recogió esa idea del mestizo como mejor que el fronterizo. Y así, de alguna manera, adoptó la hermenéutica analógica. Esto en su libro Ética y Condición Humana, de Barcelona, Ediciones Península, del año 2000. Por otra parte, ya concluyendo, la hermenéutica analógica ha tenido varias aplicaciones. Por ejemplo, Graciela Hierro, que fue una gran filósofa feminista, según yo. Creo que filósofos feministas después de Simone de Beauvoir, Graciela Hierro es otra tremenda filósofa feminista, que recomiendo su lectura a cualquier mujer que ande por allí, tremenda, y también es hermeneuta. El feminismo también puede venir de la hermenéutica, ¿sí? No es, no es la no es la misandría la solución al feminismo, sino que es la hermenéutica analógica, crítica, el tema del feminismo. Que los hombres entiendan, ¿sí? El feminismo desde la hermenéutica. Entender de la mujer por qué hace lo que hace, por qué protesta, por qué se queja. La hermenéutica sería una buena utilidad para el crecimiento del feminismo, y bueno, tanto así que Graciela Hierro ya lo hizo. Y gran filósofa, y muy buena filósofa. La mejor que hemos tenido en México. Me pidió que se aplicara al feminismo. Y Dora Elvira García González, con otros, coordinó un volumen colectivo sobre hermenéutica analógica y estudios de género. Según Chela Hierro, un feminismo analógico era el que iba a salvar de las exageraciones y de las radicales también. Así es. Además, se ha aplicado a los derechos humanos, por supuesto, en la Academia Mexicana de los Derechos Humanos, y en Colombia se ha aplicado además a la cultura de la paz. Después de cierto éxito que han tenido las pláticas con los guerrilleros y en preparación de lo que sigue. Después de los diálogos que tuve con Adela Cortina, especialista en teoría crítica, se ha aplicado a la filosofía política. Y con Jesús Conil, su marido, especialista en Nietzsche, se ha aplicado a la crítica de las instituciones. Y de ahí entienden por qué yo soy fan de Adela Cortina, porque la de filosofía política, la filosofía hermenéutica analógica, crítica de Adela Cortina, la aplicó a la filosofía política, que es lo que hacemos en el Salón del Lodo. La filosofía política que llevamos es hermenéutica analógica, crítica política. De ahí, insisto, que pues yo sigo la línea del padre Beuchot y de Adela Cortina. Es decir, a la crítica de la cultura. Además, y finalmente, creo que la hermenéutica analógica responde a la situación actual de crisis de la filosofía. Yo navegué entre la filosofía analítica y la filosofía posmoderna, pues estuve 12 años en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, donde se cultiva pura filosofía analítica, y también he estado en el Instituto de Investigaciones Filológicas, donde culmina la filosofía posmoderna. Es decir,
¿Qué es filología? Lo que hacía Nietzsche. La filología es el estudio del lenguaje, de las palabras, de la semántica, del significado original de las palabras y de los significados. Ahora sí que es como etimología, pero con esteroides. Etimología con filosofía. Eso es la filología. Nietzsche era filólogo. Y los postmodernos les encanta la filología porque les encanta Nietzsche. He estado entre el univocismo y el equivocismo. Por eso vi que hacía falta algo distinto, algo intermedio, el analogismo, que destrabara ese impas y diera salida a otros terrenos más promisorios. Por eso, la hermenéutica analógica me parece que por eso ha tenido tan buena recepción, porque está respondiendo a la situación crítica de la filosofía actual, porque ha hecho crítica de la misma filosofía contemporánea, y eso ha redituado en esclarecimiento de la situación para ver por dónde podemos avanzar en el futuro. Y por todo eso aprovecho esta oportunidad para agradecer cumplidamente al CEFTA por la creación de esta cátedra de hermenéutica analógica. Y gracias al CEFTA por yo usar este video en este momento, al Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino. Gracias, tomaré este video para yo retomarlo. Y bueno, gracias al Padre Beuchot, aplausos. Aplausos para el Padre Beuchot. Y bueno, ya vamos a concluir nuestro querido video, ya después de que hablamos del Padre Beuchot, ya que ya se expuso en términos mejores de los que yo pude hablar, la hermenéutica analógica. Y ya lo dije en medio del video, nada más lo recapitulo, cuál es la función de este pequeño programa llamado Cerdo en el Lodo, que es a mitad de semana, no es más que hacer filosofía política. No es hacer política, no es hacer noticias, es hacer filosofía política y los hechos y noticias del acontecer semanal, cómo repercuten en el plano mayor de las cosas y cómo no y cómo ser una brújula en esto en este desmadre. Es un desmadre de opiniones y equivocidad, y que Ciro Gómez Leiva dijo una cosa, y que dijo esta cosa a otra persona, y que Azucena, y que Noroña, y que Claudia, y que Loret, bla, bla, bla. Bueno, entonces vámonos por la hermenéutica analógica, enarbolándole en una sola frase, que es en el punto medio de varias versiones se encuentra lo más parecido a la verdad. Utilizando el método hermenéutico analógico político, vamos a analizar por qué, dónde sucedió las cosas, quién es lo que lo está diciendo, a quién le pasó, por qué pudo haberlo hecho, por qué no pudo haberlo hecho, cuáles son sus posibles motivos, cuáles no son sus motivos, entender al autor o al actor principal de la noticia, del acto político, y qué es lo que intentar entender, qué es lo que quiere o quiso decir, usando también herramientas hermenéuticas que son pues un poquito de psicología, un poquito de psicoanálisis, un poquito nada más. Básicamente ese es el tema, ¿no? Y obviamente no clavarnos entre interpretaciones equívocas de, pues China libre y resulta que AMLO está en Cuba, ¿no? ¿Qué? O tanta locura que estuvieron diciendo, o dicen últimamente, ¿no? De que, ay, que Claudia es atea y come prepucios y otros, ¿no? De que no, AMLO es lo más parecido a Dios que hemos tenido últimamente. No, o sea, espérense, entre tantas las interpretaciones equívocas que hay, y no irnos por este dogmatismo de que puro Morena, y que yo soy del PRI y yo soy del MC. No, no, dentro de esas interpretaciones unívocas, que son unívocas porque les pagan, y equívocas porque son tontos, no hay otra forma que son tontos, pues encontremos esta brújula, ¿sí? Que no es nada más porque yo lo digo, porque yo lo pienso, esta brújula filosófica basada en la hermenéutica analógica del Padre Beuchot, ahora aplicada a la política, que es, pues, en las distintas versiones, interpretaciones, discursos, textos, hechos, interpretaciones de hechos, encontrar aquel que sea el más parecido a la verdad.
no como que le vayamos a encontrar la verdad, no buscando esa univocidad, sino como heurística, como meta. Mi meta es encontrar lo más parecido a la verdad, aunque tal vez nunca lo sabramos, pero lo más parecido a la verdad, intentamos que sea esto y analizar las noticias semanales desde esta luz hermenéutica, no desde el centro. Yo no soy centrista, yo sí me considero una persona de izquierda en cuanto a la orientación política, ¿sí? Pero no soy un porrista, no soy unívoco, no soy un izquierdista unívoco, soy un izquierdista hermenéutico, ¿sí? Porque también en la izquierda se cometen errores y no hay que dejar de decirlos, porque si los errores se dejan de decir, esto se echa a perder y se pudre. La izquierda también hay que cuestionarla. Por más que costó mucho trabajo que la izquierda llegara al poder, hay que cuestionarla. Hay que hablar con ella de frente y decirle, creo que aquí no estás equivocándote, creo que aquí por aquí no va buen camino, creo que por aquí pudiste haber hecho otra cosa diferente, ¿no? Y obviamente echar por la borda a las críticas equívocas, en toda la extensión de la palabra, de gente como Lili Telles, Alejandro Moreno y todos los demás lunáticos como Ciro Gómez Leiva o Loret de Mola, que están completamente fuera de la cabeza, completamente locos. Entonces, bueno, descartarlos por equívocos, encontrar a los comunicadores que hacen las cosas de manera tal vez más imparcial, y aquí con su querido puerco, metiéndole filosofía y hermenéutica analógica, podremos hacer juntos, en comunidad, porque lo que yo digo no es palabra final, no es palabra final ni mucho menos, sino que el círculo hermenéutico nunca se cierra. Entonces, lo que yo interpreto y lo que yo les entrego, ustedes también lo interpretan metiéndolo con sus conocimientos previos y crearán algo diferente, una interpretación distinta, y pueden compartir esa interpretación con su servidor o con el grupo que tenemos en Facebook que se llama Un poco de Cultura Todos los Días, que le voy a cambiar el nombre. No sé qué nombre le pueda poner, pero para poder compartir nuestras opiniones del acontecer político allí, y que este ejercicio hermenéutico político, como la cosecha de mujeres, nunca se acabe. Acabamos en una nota alta. Muchas gracias a todos por escuchar. Espero que el método quede claro, quede este video como casi piedra angular, para que, bueno, cuando haya duda en cuanto a mi método y mi forma de ver las cosas, esté allí. Hermenéutica política del padre Mauricio Beucho. Y ahí queda. No dejen de escucharnos cada semana en las noticias. Como ya lo dije, cada sábado tenemos un resumen de noticias enfocados en la política, por supuesto, política mexicana, política gringa y política mundial, y un poquito de política latinoamericana, como no puede ser de otra manera, ¿cómo de que no? Escúchenos cada semana, cada sábado, compártanos, coméntenos y síganos en Instagram, que es donde más participo. Yo no uso ya casi Facebook, ya casi no uso, nunca he usado Twitter desde que se fue a Elon Musk. Así que bueno, síganme en Instagram, síganme en YouTube y en Spotify, en cualquier plataforma de audio. Y no olviden dejar sus comentarios. Y si quieren comprarme un café, háganlo en Buy Me a Coffee, /cerdo en el lodo. Nos estamos viendo después. Hasta la próxima.